Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Tenemos un par de minutitos más para que el resto de sus compañeros se terminen de incorporar y comenzamos la clase. Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Profe, buenas noches. Hay algunos compañeros que se encuentran en sala de espera. Están en sala de espera. A ver, permíteme un ratito, ya les veo. Ok, solamente tengo a Alison, que ya ahorita entró, y otra persona más que también entró. Muy bien, vamos ganando tiempo, señores. Como yo les había dicho, generalmente voy a dar los 10 primeros minutos para que ustedes puedan llegar. Yo me conecto generalmente a la hora que comienza la clase. Y esos 10 minutos es para que todo el mundo pueda ingresar por algún motivo. A los 15 minutos yo bloqueo simplemente la sesión y antes de bloquearla paso la asistencia correspondiente, ¿no? Y esto con la finalidad de que si alguien tiene algún problema y queda desconectado, simplemente ya presenta su asistencia, pero luego tendrá que revisar el video del material que vamos avanzando, ¿no? Pero es lógico que deberían estar presentes durante toda la clase. Pero por algún motivo que se vaya a cortarnos el internet o tengamos un problema eléctrico, queda el video para poder revisarlo, ¿no? Yo cierro la sesión a los 15 minutos simplemente con el afán de poder dar la clase de manera continua. Entonces les voy a pedir que si alguien se desconecta, obviamente no voy a estar en ese proceso de volverlo a incorporar. Les pido que mantengan bien sus equipos y sigamos así para no interrumpir la clase, ya que tenemos una hora y la siguiente hora como nos manda, bueno, la forma como están organizados estos cursos implica trabajo propio de ustedes. Entonces, en esa hora lo tengo que aprovechar lo más que pueda para poder revisar la mayor cantidad de temas que tenemos asignados, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero les paso asistencia, luego esto ya cerramos la sesión un ratito y
comenzamos con nuestra materia. A ver, Alvarado. Presente, Es profesor. de Buenas noches. Ingeniería comercial, ¿verdad? Sí. A ver, Alvarado Cusme. No, eso no es la lista. Es administración de empresa, profe. Ah, perdón. Administración de empresas. Es un de macro, es verdad. Perfecto. Achiote. Presente, buenas noches. Buenas noches, Alvarado Saltos. Sí, presente, buenas noches. Avilés. Buenas noches, presente. Matón. Espinosa. Buenas noches, presente. Espinosa. Presente, sí. Gracias. Oyes. Presente, buenas noches. Marmolejo. Marmolejo. Mazot. Buenas noches, presente. Mazot. No te escucho bien, Mazot, pero asumo que estás acá. Mieles. Mieles. Presente. Minda. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Mosquera. Mosquera. Nazareno. Presente, profe. Nazareno. Presente. Ya, chicos, háganme un favor, pongan su identificación, recuerden, pongan su apellido y su nombre, por favor, para poder saber quién está hablando. Nazareno sí está, ¿no? Nogales. Nogales. Ordóñez. Presente. Ordóñez. Ormaza. Ormaza. Presente. Palma. Presente. Pena. Pena. Peña, asumo que debe ser, ¿no? Peña, perdón. Peña, ok. Peñafiel. Peñafiel. Luas. Presente. Luas Vázquez. Presente. Rivera. Rivera. Presente. Presente. Gracias. Luis Gómez. Luis Gómez. Sabando. Sánchez. Presente. Sánchez. Sánchez. Buenas noches. Vera. Presente, profe, de memoria. Edwin Vera. Sí. Ok, perfecto. Profe, buenas noches, Ruiz. Presente, disculpe. Luis. Ok. Ya, ¿alguien más que no haya mencionado en el listado? Muy bien. Profesor, buenas noches. Mosquera presente. Profe Ruiz. A ver, Luis ya está. Mosquera. Mosquera me dijo también, ¿no? Mosquera Cruz, sí. Muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver, la clase anterior habíamos revisado los 10 principios relacionados con economía. Se supone que en la hora de trabajo que ustedes tienen como trabajo autónomo, comenzaron a revisar lo que corresponde a la diapositiva, los artículos, inclusive hay videos asociados. Pido de favor, si no lo lograron completar la vez anterior, revisen esto porque es parte de la primera parte de nuestro trabajo, ¿no? El objetivo del día de hoy es comenzar a revisar ya ciertos temas. Igualmente, vamos a seguir viendo conceptos básicos de economía,
hasta ya poder entrar a lo que es la definición de macro. ¿Ya? Y luego de eso, ya entrar a lo que son indicadores macroeconómicos en sí. Permítanme solamente un ratito, asegurar la sesión. Ahora sí, podemos trabajar tranquilo. Entonces, regresando al material que ustedes tienen en la plataforma, voy a revisar en este momento lo que corresponde a la diapositiva, perdón, que dice pensar como economista, ¿no? Que igual el objetivo es poder refrescar ciertos conceptos elementales que nos van a servir para luego continuar razonando. Perfecto, entonces el objetivo es poder revisar estos temas. Vamos rápido a ver esto. Como les decía, lo más probable es que son conceptos que ustedes ya vieron, son conceptos que la gran parte de ustedes va a recordar que los han tratado con sus anteriores profesores de economía. Entonces, este primer planteamiento que me hace referencia a que cada campo de estudio tiene su propia terminología. Eso es lógico, ¿no? Usted estudia medicina, usted estudia derecho, usted estudia psicología. Siempre van a encontrar ciertos términos que son propios de la materia, ¿no? Y aquí les citan diferentes ejemplos. Si nosotros vamos a economía, vamos a ver que hay también una terminología muy propia de la materia, que usted no va a encontrar estas expresiones escritas, no las va a encontrar en otras materias. Son propias, en este caso, de la ciencia económica. Entonces, conceptos como oferta, costo de oportunidad, elasticidad, ventaja comparativa, excedente del consumidor y demanda son conceptos propios de nuestra ciencia, ¿no? Y eso es lo que diferencia, obviamente, con cualquier otro tipo de ciencia. La economía, ¿qué nos enseña? Nos enseña a pensar en términos de alternativas porque partimos de ese principio básico de entender de que generalmente a los economistas nos forman para manejar recursos y entendemos que esos recursos son limitados. Y constantemente en el manejo de esos recursos, buscando generar el máximo bien para la sociedad, se enfrenta a la toma de decisiones y al enfrentarse a toma de decisiones generalmente aparecen alternativas para poder tomar esas decisiones, ¿no? Entonces siempre el pensamiento económico va a estar alrededor de el análisis de alternativas o pensar en términos de alternativas, en pensar en términos de elecciones. ¿Qué hago si? ¿Cómo afecta si? ¿Qué sucede si? Y van a abrirse una arista de cosas que pueden ocurrir o consecuencias que se pueden generar. También la economía enseña a evaluar el coste de las elecciones individuales y sociales, ¿no? Esto es lógico porque, como les digo, partimos de entender de que en esta tierra que es limitada, hay recursos que también son limitados, y en función de eso, nuestras decisiones y nuestras elecciones tienen consecuencias. Todo lo que hagamos tiene una consecuencia, y en este caso implica el uso de los recursos, y eso va a tener también, va a implicar connotaciones tanto económicas como también con relación a la sociedad, ¿no? Se los pongo más sencillo, el hecho de producir, de volvernos un país altamente industrializado, podría hacer que nos lleve a crear gran cantidad de industrias, pero ese crecimiento que podríamos experimentar al tener gran cantidad de industria podría tener como consecuencia el hecho de que se generen altos volúmenes de contaminación, ¿no? Entonces ahí surge este análisis que nos permite a nosotros ver de que todo lo que nosotros hacemos en el manejo de los recursos tiene consecuencias tanto para los individuos como también para la sociedad. Nuevamente la economía nos enseña a examinar y pensar cómo ciertos acontecimientos y asuntos están relacionados entre sí, ¿no? Eso también lo tenemos como parte muy propia de la materia, entender de que generalmente un evento desencadena diferentes eventos dentro de la misma economía. El economista como científico, la economía trata de pensar intentando pensar analítica y objetivamente, ¿sí? Es decir que
todo lo que se pueda formular generalmente tendrá que responder a un análisis y responder o resistir a lo que es el análisis del método científico. Es decir, todo tiene que ser comprobado. El método científico, como ustedes conocerán también, utiliza modelos abstractos, es decir, modelos que están extraídos de la realidad, que es como una especie de simulación para tratar de explicar el comportamiento real, pero que no necesariamente es la totalidad de la realidad. Entonces utiliza modelos abstractos que ayudan a explicar cómo actúa el mundo complejo y real. Por eso siempre los economistas pensamos en modelos, pensamos en simulaciones de escenarios de comportamientos, en el sentido que lo que tratamos de hacer es replicar cómo se comporta la realidad y de esa manera, al momento de manejar variables, tratar de explicar cómo ocurren las cosas. Pero ahí hay un gran problema, ¿no? Que generalmente las limitaciones que nosotros tenemos nos lleva a analizar estos modelos, pero lo complejo que es el mundo, entendiendo de que no solamente una variable se mueve, sino que al moverse algo, generalmente se mueven también otras variables. El razonamiento humano se limita a ese hecho de mover momentáneamente ciertas variables y en ese análisis los economistas decimos mientras el resto de variables permanecen constantes, ¿no? Entonces vemos qué sucede con el movimiento de estas variables, qué consecuencias se generan, qué cosas cambian, pero asumiendo que el resto de variables permanecen constantes. Y ese análisis en cierta medida es limitado porque la realidad no necesariamente opera así. En la realidad podrían moverse variables de una manera indeterminada, pero para poder entender en cierta medida o para poder explicar, generalmente nosotros partimos de este razonamiento de entender qué sucede si cambia una variable y el resto no cambien, qué efectos puede tener, y de esa manera tratamos de explicar. Aunque con esto lo que estoy diciendo es que la realidad es mucho más compleja, pero al menos nos proporciona una aproximación a lo que ocurre en el mundo real. Entonces, en este método científico, justamente en este proceso de levantamiento de información, de estudios, se desarrollan teorías, ¿sí? Recoge y analiza obviamente datos para precisamente poder probar esta teoría, ¿no? Entonces, parte de un principio básico es de estar observando, se genera una potencial teoría que explique la ocurrencia de un cierto fenómeno y luego de eso se vuelve a la observación para ver qué más se puede recabar con relación al fenómeno, ¿no? Entonces es un proceso continuo de observación. El papel de los supuestos. El economista plantea supuestos para hacer más simple y comprensible el mundo real, ¿no? Entonces siempre que vaya a haber un razonamiento económico, se plantean ciertas suposiciones. El hecho de suponer que el resto de variables son, cuando yo analizo una variable, el comportamiento de una variable, decir que el resto de variables son constantes, es un supuesto que estoy manteniendo, ¿no? Entonces, imaginemos que sube el precio de un determinado producto y trabajo con supuestos, no cambia la inflación, no cambia el precio de las materias primas, siempre trabajo con supuestos para poder hacer análisis. El arte del pensamiento científico es saber qué supuestos debemos justamente postular. Los economistas usan diferentes supuestos para estudiar diferentes cuestiones. El modo de pensar en economía incluye el desarrollo de modelos abstractos. Nuevamente lo que les decía, abstractos son generalmente creaciones de nuestra mente, no pertenecen al mundo real, ¿sí? Y estas creaciones de nuestra mente surgen en función de ciertas teorías, ¿no? Que son postulaciones que se hacen, que todavía no están comprobadas y que buscan ser comprobadas, ¿no? Y el análisis de dichos modelos. Se utilizan dos metodologías. La primera, descriptiva, que es donde usted lo que hace generalmente es recoger información de los diferentes hechos o fenómenos que se producen, ¿no? Y analítica, en que ya teniendo en el primero era recoger datos. En la analítica, estos datos los transformo en información y lo que hago es justamente utilizar este razonamiento abstracto para poder entender por qué se produce estos fenómenos en función de la información que tengo. Los modelos económicos. Los economistas usan modelos para simplificar la realidad y comprender mejor.
Dos modelos económicos básicos son, por ejemplo, que también ustedes tienen que haberlos revisado en las materias previas de economía, son el diagrama del flujo circular y el modelo de las fronteras de posibilidades de producción. Nuevamente lo que les digo es que a nosotros como economistas nos forman estudiando estos modelos. Estos modelos, como les decía, son como especies de creaciones no reales, que nos permiten tratar de explicar el comportamiento real. Creamos este modelo para poder explicar cómo ocurren las cosas en la realidad, ¿no? Entonces, de esa manera tratamos de explicar qué es lo que pasa en la realidad. Y eso lo vamos a ver con la explicación de estos dos ejemplos de modelo. El flujo circular de la actividad, el flujo circular de la actividad económica, si usted recuerda lo que le planteaba su anterior profesor con relación a esto, va a recordar de que básicamente era un diagrama, era un gráfico, era una representación gráfica. ¿Y qué era lo que representaba este gráfico, este diagrama, este dibujo? Lo que trataba de presentar es justamente cómo se producen los flujos que resultan o que son el resultado de la interacción entre los agentes de una economía, ¿no? Ustedes recordarán que agentes económicos son las familias, empresas, el Estado, en la economía más simple, comercio exterior, ya en una economía un poquito más compuesta. Pero lo que explica puntualmente este diagrama es cómo se relacionan estos agentes, ¿no? Entonces, cómo se relacionan las familias con las empresas, cómo se relacionan las empresas con el Estado, cómo se relaciona el Estado con las familias, cómo se relaciona el Estado con las empresas. Este diagrama lo que busca explicar o busca mostrar es cómo se producen estos flujos, ¿no? ¿Qué flujos se producen entre ellos? Y esos flujos, como les decía, ustedes recordarán también que no es otra cosa sino que el resultado de la interacción entre estos agentes económicos. Se los pongo más sencillo para que recuerden que de manera sencilla. Tenemos familias y tenemos empresas. Si yo estoy diciendo de que debe haber una interacción, esa interacción implica una conexión entre estos agentes. El hecho de que conversen, que puedan saber necesidades, que puedan saber qué es lo que tiene el uno que le pueda entregar al otro, ¿no? Entonces, cuando interactúan, por ejemplo, las empresas pueden saber qué es lo que requieren los hogares. Y en función de esa necesidad de los hogares, las empresas pueden producir, ¿no? De igual manera, las familias requieren productos, pero pueden preguntarle a las empresas o pueden consultar a las empresas qué producción tiene y si es pertinente poderla consumir, ¿no? Entonces, de esa interacción surge justamente esta actividad económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la empresa tiene un producto, se lo vende a la familia y la familia obviamente le paga, ¿sí? Entonces usted puede ver, usted recordará que estos flujos que forman parte del diagrama del flujo circular, hay de tipo real que tienen que ver con cualquier cosa que no sea dinero y hay los flujos que son los flujos financieros, ¿no? Entonces el flujo real, un ejemplo del flujo real es la entrega del producto, en este caso un bien o un servicio que le puede entregar la empresa a la familia. Y como consecuencia se produce un flujo financiero que es el pago por ese bien o servicio que utilizan las familias, ¿no? Y así estos flujos se producen entre el Estado, entre la empresa, entre las mismas empresas, entre el ciudadano, entre las familias y el Estado, las empresas y el Estado, y en sentido contrario, ¿no? A esto es a lo que me refiero, ¿no? Esto, lo más probable es que vieron este gráfico, donde justamente están parte de las cosas que hace un momento les mencionaba, ¿no? Los agentes económicos aquí que se están relacionando, empresas y hogares, ¿sí? Generalmente las empresas producen bienes y servicios, ¿sí? Esos bienes y servicios entran a un mercado de bienes y servicios, en otras palabras, ¿dónde los van a ofertar? Pero recuerden ustedes que un mercado está conformado no solo por quienes ofertan, sino también por quienes demandan. Entonces tiene que existir alguien que va a demandar, que en este caso van a ser los hogares. Y esos hogares son los que compran estos bienes y servicios que necesitan para poder utilizar, ¿no? Y obviamente los hogares gastan en esos bienes y servicios, es decir, de aquí sale dinero que entra a este mercado que obviamente va a parar
o va a representar ingresos para las empresas. Entonces, aquí usted puede ver un ejemplo de lo que sería el flujo real, bienes que van desde las empresas o servicios que van desde las empresas hacia los hogares, y como contraparte se produce un flujo financiero que va desde los hogares hacia las empresas por el uso de esos bienes o por la compra de esos bienes y servicios, ¿no? De igual manera, puede suceder que los hogares están conformados por personas. Los hogares son personas, no son grupos de personas. Y estas personas, al ser personas, tienen propiedades. Por ejemplo, son propietarios de tierra, que es un factor de producción, que sirve para producir. Son propietarios del trabajo, su mano de obra sirve para poder trabajar, y también tienen capital, ¿no? Todo aquello que me sirve para producir, capital. Entonces, ellos pueden ponerlo a disposición de otros agentes económicos, como en este caso las empresas, y eso lo hacen a través igualmente de un mercado de factores. Recuerden que el hecho de que ponga aquí mercado es porque justamente aquí convergen quienes desean, en este caso, los factores de producción y quienes ofrecen los factores de producción. En este caso, quienes están ofreciendo factores de producción son los hogares, y quienes requieren esos factores de producción para poder producir, valga la redundancia, son las empresas. Entonces, por ejemplo, para explicar esto, yo pertenezco a este hogar, soy un ingeniero químico y pongo a disposición mi mano de obra. En este caso es mi conocimiento intelectual, ¿no? Más que mano de obra es mi trabajo de tipo intelectual. Y ese trabajo que está ofertándose aquí lo requiere una empresa que a la final puede utilizar mi conocimiento para elaborar champús. Entonces yo como ingeniero químico entrego mi conocimiento para poder trabajar en una empresa y generar la producción que necesita la empresa. Y en contraparte luego de eso, la empresa genera esto que se conoce como los salarios, ¿no? El pago que me dan a mí por mi servicio. Pero también podría suceder que el hogar arriende un pedazo de tierra, ¿no? La empresa necesita un terreno para colocar ahí alguna planta por un tiempo determinado, y un hogar que es el propietario de la tierra, en este caso este factor de producción, lo pone a disposición de la empresa. Y como contraparte de eso se va a generar un flujo de renta, ¿verdad? Y de esta manera nuevamente se grafica aquí la presencia de un flujo real y un flujo financiero, ¿sí? A esto es lo que me refiero con el diagrama de flujo circular, que lo más probable. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, muy bien, gracias. A ver, disculpas por la interrupción. Estábamos revisando, me había quedado creo que hasta aquí, el diagrama del flujo circular. Bueno, con relación a esto, ¿alguna pregunta con relación al diagrama de flujo circular? ¿Recuerdan este concepto? ¿Lo revisaron con sus profesores? Sí. Sí, lo revisaron. ¿Está claro? ¿No hay ninguna pregunta con relación a esto? No. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, nuevamente lo que les decía, en el diagrama de flujo circular, empresas producen, venden bienes y servicios, las familias compran y consumen bienes y servicios, y obviamente posee y vende factores de producción, ¿no? Bueno, ahí también explican el tema de la relación entre mercado de bienes y servicios. Las empresas venden, las familias compran esos bienes y servicios que se ponen a disposición en ese mercado. En el mercado de factores, obviamente se compran y se venden, las familias venden los factores de producción y las empresas compran esos factores de producción, ¿sí? Y los factores de producción, todo aquello que me sirve a mí para producir, la tierra, el trabajo y finalmente el capital, ¿no? El otro modelo que también busca explicar, que ponemos como ejemplo para poder explicar la realidad de cómo ocurren las cosas, es
la frontera de posibilidades de producción. Ese es un concepto que también lo más probable es que lo revisaron en economía básica. Las fronteras de posibilidades de producción implica también un gráfico que muestra las diversas combinaciones de productos que se pueden producir en una economía, dados los factores de producción y la producción existente, ¿no? Entonces, aquí este modelito es muy sencillo, parte de un principio que es un supuesto de que existe limitación en los recursos, y con los recursos existentes lo que se hace es combinar alternativas de producción, ¿no? Y de esa manera, de esa combinación, surge lo que es la frontera de producción, ¿sí? Entonces, en otras palabras, todo lo que está por acá debajo básicamente es posible de realizar en función de la disponibilidad de factores que yo tengo para poder producir, ¿no? Entonces, de esa combinación yo puedo, por ejemplo, aquí en el ejemplo, puedo producir bolsos o puedo producir maletas, ¿no? Entonces, los recursos que tengo los puedo combinar de tal manera que podría producir cierta cantidad de bolsos y cierta cantidad de maletas. Pero en las combinaciones de uso que yo haga, esto genera esta lineecita que aparece aquí, que es básicamente la frontera, ¿sí? Es decir, que esto es la opción más alta o el máximo que yo puedo conseguir para poder producir con los recursos que tengo a disposición, ¿no? Y por eso es que se le llama frontera, porque hasta aquí es posible esa producción. Todo lo que está por debajo es posible, pero no eficiente. Esto está ciertamente eficiente, y lo de acá se vuelve imposible porque simplemente lo que sucede es que los recursos no serían o no existirían en la cantidad para poder producir algo que esté por encima de la frontera. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Frontera de posibilidades de producción y todas las combinaciones. Todo lo que está por debajo, lo que está en amarillo, implica posibilidad de producción, pero es menos eficiente. El hecho de combinarlos de manera eficiente estaría justamente sobre la línea de la curva, perdón, estaría sobre la curva que constituye la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Bueno, también hay una serie de conceptos relacionados con este tema de fronteras de posibilidades de producción, que tienen que ver con la escasez, eficiencia, disyuntivas, costos de oportunidad y crecimiento económico, ¿no? Entonces, escasez, el hecho de que exista o no exista cierta cantidad de un insumo para poder producir. Eficiencia, el uso adecuado de los recursos, tratando de buscar la máxima producción que lleve al mejor nivel de satisfacción de la sociedad. Disyuntivas porque obviamente implica la combinación de cantidades de producción de uno u otro producto. Regreso un ratito acá y para que ustedes puedan ver el tema de a lo que me refería con relación al modelo. Esto es un modelo porque lo que hace, lo que tratamos de hacer al momento de utilizar esto es de entender cómo es la realidad. Pero esto es una simulación muy parcial, es como la graficación de un mundo real, pero que es más complejo que esto, ¿ya? Hay muchas más variables que influyen en todo esto, hay muchos más productos relacionados u otros productos que pueden tener el uso alternativo de los mismos recursos, ¿ya? Pero este modelo, en cierta medida, nos permite a los economistas tratar de explicar cómo potencialmente ocurren las cosas, pero la realidad es mucho más compleja de lo que está acá. Pero en cierta medida esto nos da un escalón adicional de conocimiento que permite explicar, como tomando una foto momentánea, cómo se comporta la realidad, ¿no? Entonces lo que quiero transmitir es nuevamente el hecho de que estos son simplemente ciertas simulaciones, son cuestiones abstractas creadas en nuestro cerebro que buscan explicar de alguna manera el comportamiento real. Bueno, tema de fronteras de posibilidades de producción igualmente. Ya. Bueno, vieron lo que era macro, vieron lo que era micro, ¿no? Macro y microeconomía. Básicamente economía no es otra cosa, voy a definir ciertos conceptos. Economía, ustedes recordarán que no es otra cosa sino que una ciencia social que lo que busca es justamente explicar fenómenos, y esos fenómenos van a estar relacionados con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Eso es el concepto más básico que ustedes pueden tener de economía.
Ciencia social que se encarga de explicar fenómenos relacionados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La economía tiene dos grandes ramas que son la micro y la macroeconomía. La micro, generalmente yo la relaciono con empresas, y la macro, generalmente la relaciono con economías más grandes, con países, con estados, con sectores, ¿ya? A la micro se la conoce también como la teoría de los precios, la teoría de los precios, a la microeconomía, mientras que a la macro se la conoce como la teoría económica, ¿no? Y en realidad existe una delgada línea fina de diferencia entre las dos. Es muy sutil la diferencia entre ambas. Permítanme solamente ver si estoy grabando, sí estamos grabando. Hay una delgada línea de diferencia entre ambas, pero en cierta medida la micro, como les decía, una forma sencilla de poderlo entender es que generalmente la micro tiene que ver con el desarrollo empresarial y la macro tiene que ver con economías un poco más complejas, temas agregados, ¿no? En realidad ambas estudian lo mismo, ambas estudian el desempeño de los agentes económicos. La diferencia va a estar en el enfoque, porque la micro hace ese estudio de la interrelación entre los agentes económicos de manera individual, mientras que la macro hace el estudio del desempeño de esos agentes económicos, pero de manera conjunta o agregada. En cristiano, yo, por ejemplo, podría ver los niveles de producción de una empresa, y eso es micro. Yo podría ver los niveles de producción de la industria de los lácteos, ¿ya? Y en esa industria, obviamente, ahí van a estar presentes varias empresas, no solamente empresas que se dedican a la producción de leche, también pueden haber producción de queso, o sea, hay un sinnúmero de empresas que lo que hago es agregarlas, y al momento de agregar, esto ya cae en el campo de la macroeconomía, ¿no? Entonces, todas las interrelaciones que hay entre los agentes económicos, la micro las estudia de manera individual, mientras que la macro las estudia de manera conjunta o agregada, ¿no? Bueno, un recordatorio de lo que era la diferencia entre micro y macro. Ya, dos funciones de los economistas cuando intentan explicar el funcionamiento del mundo, básicamente lo que hacen es que tienen un desempeño como científicos, y cuando tratan de cambiar el mundo, y eso lo hacen tratando de formular lo que sería la política económica, ¿no? Entonces, la política económica, ya también eso lo vamos a revisar, no son otra cosa sino que directrices de hacia dónde se va a dirigir la economía, ¿sí? Eso implicaría el hecho ya de querer cambiar en sí el comportamiento de una economía. En el primer caso, simplemente lo que se hace es, se explica qué es lo que ocurre. En el caso de comportarnos como científicos, ¿no? Simplemente veo un fenómeno y lo que hago es estudiarlo, analizarlo y expresar lo que yo he visto. Pero acá, en cambio, lo que sucede es que yo trato de cambiar el cierto comportamiento, en este caso el comportamiento de la economía. ¿Y cómo se logra cambiar ese comportamiento? Formulando política, en este caso política económica, es decir, formulando directrices que vayan a cambiar ese comportamiento. Ya, dentro de esto hay dos tipos de análisis, ¿no? El análisis positivo y el normativo. El positivo simplemente son afirmaciones positivas, afirmaciones que intentan describir el mundo como es, también llamado análisis descriptivo, y las afirmaciones normativas que afirman, afirmaciones que intentan describir lo que debería ser el mundo, y también llamado análisis prescriptivo, ¿no? Bueno, el papel de los economistas, entonces actúan como consejeros en diferentes áreas, tanto en el legislativo, ejecutivo, judicial, diferentes partes de lo que es un Estado. ¿Por qué discrepan? ¿Por qué surgen muchas discrepancias al momento de explicar ciertas cosas relacionadas con la economía? Entonces pueden discrepar sobre la validez de las teorías que explican cómo funciona el mundo, o pueden tener valores diferentes sobre lo que se debe tratar de conseguir con la política económica, ¿no? Y eso lo vemos en la realidad de todos los días, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, en otros gobiernos, en gobiernos pasados, la fórmula de crecimiento estaba impulsado por, valga la redundancia, estaba
enlazado al impulso que le daba el gasto del Estado. Eso en anteriores gobiernos, ¿no? En Cristiano lo que les digo es que se entendía que para que el país creciera, la locomotora que debería jalar a todo el país para que se llevara al país al crecimiento es el gasto del Estado. Actualmente ustedes pueden ver que el modelo económico que se sigue es diferente en el hecho de que se percibe que el Estado debería ser la estructura más mínima posible, de tal manera que no gaste, sino que este impulso de crecimiento no lo dé el sector público, sino que lo dé el sector privado. Y en esas diferencias es donde surgen las discusiones, ¿no? Algunos dirán no, otros dirán sí, algunos estarán de acuerdo con la inversión del Estado, otros dirán no, y obviamente de ahí surge la discusión, ¿sí? Ejemplos sobre lo que los economistas están más de acuerdo. Las limitaciones en los alquileres máximos reducen la cantidad de viviendas disponibles y su calidad. Los aranceles y los contingentes sobre las importaciones normalmente reducen el bienestar económico general. Son simplemente planteamientos de ejemplos en lo que puede estar en cierta medida de acuerdo un economista. Vamos ahora a revisar lo que ya sería una cierta introducción a lo que es la definición en sí de macro y ver qué temas vamos a revisar nosotros en macroeconomía. Bueno, ¿qué es lo que vamos a perseguir aquí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de conseguir aquí? Perdón. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver? Justamente vamos a tratar de identificar los temas que se estudian o que se estudian ligados a los conceptos de macroeconomía. ¿Qué herramientas nosotros podemos tener y esas herramientas derivadas de la macroeconomía? Y algunos conceptos importantes del análisis macroeconómico, ¿no? ¿Qué es la macroeconomía? Entonces la macroeconomía es el estudio en conjunto que intenta responder preguntas como ¿cuáles? ¿Por qué el coste de la vida continúa incrementándose, ¿no? ¿Por qué simplemente los precios comienzan a subir? ¿Y qué es lo que genera ese aumento de los precios? No solamente que aumenten, sino que hay ciertos momentos donde los precios podrían estabilizarse. ¿Por qué se podrían estabilizar los precios y por qué podrían bajar, ¿no? Entonces, cosas como esas contesta la economía. ¿Por qué hay millones de personas sin empleo, aun cuando la economía se encuentra en expansión, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren estos fenómenos, ¿no? ¿Por qué estos factores que sirven para la producción, estando en capacidad de producir, la economía no los está utilizando de manera eficiente? ¿Qué causa las recesiones? Es decir, cuando deja de crecer un país o una nación, ¿puede el gobierno hacer algo para combatir esas recesiones? Por ejemplo, lo que nos está pasando, ¿no? Actualmente. Estamos en una recesión, la economía no está creciendo, hay que identificar qué es lo que lleva a que la economía no esté creciendo y en función de eso generar política económica que busque reactivar ese crecimiento, ¿no? Y si eso lo tiene que o no tiene que hacer el Estado. La macroeconomía es el estudio en su conjunto, o mejor dicho, el estudio de la economía en su conjunto. Eso implica la macroeconomía. Recordarán ustedes que yo les decía de que básicamente la economía es entender lo que hacen los agentes económicos, pero ese análisis hacerlo desde una perspectiva agregada o conjunta, ¿no? Y en ese proceso intenta responder también preguntas como ¿qué se entiende por déficit presupuestario? ¿Sí? Recordarán ustedes que con relación al déficit presupuestario es lo que, como toda empresa, en este caso el Estado, establece cuánto va a gastar y con qué fuentes lo va a financiar. Pero en ese hecho de saber cuánto va a gastar y cómo lo va a financiar, generalmente hay una brecha, ¿no? Una diferencia entre lo que son los egresos y los ingresos, ¿no? Y a esa diferencia es lo que se conoce como déficit. Y ese déficit tiene que ser financiado, porque obviamente es una planificación que se tiene que cumplir al siguiente año, y para poderla cumplir, lo más probable es que el Estado recurra a procesos de endeudamiento, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por déficit presupuestario del gobierno? ¿Cómo esto afecta a la economía, ¿no? ¿Cómo ese plan de inversión que recientemente la Asamblea Nacional lo estuvo discutiendo, me parece esta semana o la semana anterior, estuvo en discusión la proforma presupuestaria para el próximo año, y obviamente que entra en acción?
¿Cómo afecta la economía? Porque recuerden que esta proforma presupuestaria o este presupuesto que va a tener el Estado, lo que está diciendo es cuánto va a gastar, ¿no? Y ahí, si ustedes leen un poco la prensa, se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay ciertas reducciones o reducciones importantes para lo que es salud, para lo que es educación, y eso lleva a que los diferentes partícipes de la economía comiencen a tomar ciertas posiciones, ¿no? El mismo hecho de financiar parte de ese presupuesto con el aumento de impuestos. Eso también va a tener un efecto sobre la economía. Y todo esto es temática de estudio de la macro, ¿no? Porque algunos países tienen déficit comercial más grande, ¿sí? Porque básicamente se dedican más a importar que a exportar. Porque muchos países son pobres, ¿qué políticas pueden ayudarlos a crecer y salir de la pobreza, ¿no? Todos estos son temas de interés de la economía. Este es uno de los indicadores que nosotros vamos a revisar, si bien es cierto, este no nos pertenece a nosotros, pero me sirve para poder presentar la idea, pero es el Producto Interno Bruto per cápita. Cuando veamos ese concepto, ustedes se darán cuenta que el PIB per cápita no es otra cosa, sino que si nosotros tomáramos en algún momento toda la riqueza que produce el Estado en un periodo de tiempo y la dividiéramos para todos los habitantes del país, grandes, pequeños, recién nacidos y los que están a punto de irse al hueco, si dividimos para todos los habitantes de un país esa producción o esa riqueza, es como que más o menos sería lo que le correspondería a cada uno. Es decir, como la riqueza individual si repartiéramos toda la riqueza que se genera en un año. Eso es el per cápita. Entonces, este per cápita, por ejemplo aquí, ustedes pueden ver que en el caso de Estados Unidos, aquí nos presentan una gráfica de 1900 al 2000, este per cápita ha ido creciendo constantemente. Cuando veamos macro, recuerden estas cifras, porque miren, esto está alrededor de 40.000, creo que actualmente supera esta línea, el PIB per cápita norteamericano. Es decir, que si dividen la riqueza de ese país, que corresponde a un año, la dividen para todos los habitantes de ese país, más o menos como que la tajadita que le correspondería a ellos sería por alrededor de $40.000. Nosotros tenemos per cápita que está alrededor de $4.000 y $6.000. Con eso, usted puede tener una idea de la diferencia, ¿no? Que ya se comienzan a establecer entre uno y otros países, ¿no? Y como les digo, este per cápita presenta esa tendencia, ¿no? Y generalmente ustedes pueden o se puede ver en los datos ya agregados, en los datos históricos, se pueden ver un sinnúmero de fenómenos, ¿no? Nuevamente si regreso al gráfico que tiene que ver con el per cápita norteamericano, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que hay una serie de eventos marcados, ¿no? Dice aquí la Gran Depresión de los 30, que es cuando las bolsas de valores quebraron, ¿sí? Y lógicamente en ese momento hubo una depresión en la equeconomía dejó de producir, no solamente ahí, sino a nivel mundial, y eso llevó a la caída del per cápita de estos sujetos, ¿no? Entonces usted puede ver aquí un quiebre en la línea que, si bien es cierto en agregado, tiene un comportamiento creciente, pero aquí se produce una reducción de este per cápita, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, miren, hay un crecimiento. ¿Por qué creen que habría un crecimiento del per cápita en la Segunda Guerra Mundial de este país? Si el per cápita habla de la riqueza y este país entró en guerra. ¿Por qué creen ustedes que podría haber un crecimiento del per cápita ahí en ese periodo? ¿Nadie? Bueno, la lógica de que, recuerden ustedes que Estados Unidos es un país que tiene una industria bélica bastante grande. Y al tener esta industria bélica bastante grande, al entrar en guerra este país, generalmente mueve toda la maquinaria de producción bélica. Y al generar esa gran maquinaria de producción bélica, lo que está sucediendo es que está produciendo. Si produce, tiene empleo. Y si tiene empleo, la gente tiene plata. Y si tiene plata, la gente consume. Entonces, es interesante ver cómo esta nación, cuando tiene guerra, generalmente lo que sucede es que su gran aparato productivo se dinamiza más hacia la producción. Sumado a esto, que obviamente los americanos, al ser los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, impulsaron ciertos planes de reconstrucción europeos, donde quienes construían eran obviamente las empresas norteamericanas. Y todo eso llevó a crecer, ¿no? A crecer a este país.
Y, por ejemplo, acá hay otro evento que tiene que ver con la crisis del petróleo, donde se genera esta caída nuevamente por el hecho de que lo más probable es que hubo un problema de producción petrolera o el precio subió y generó problemas de caída en el precio. ¿Sí? Bueno, eso a manera de explicación de estos eventos. Otro indicador que nosotros vamos a revisar también tiene que ver con la inflación. La inflación que no es otra cosa sino que el aumento sostenido y generalizado de los niveles de precio. Otro tema también a revisar tiene que ver con la tasa de paro, o en otras palabras, en palabras más sencillas de comprender, el desempleo, ¿no? Entonces, inflación y desempleo. Y cómo estas finalmente se relacionan, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la macroeconomía en realidad afecta el bienestar de la sociedad. Todo lo que ocurre a nivel macro tiene consecuencia en la economía, ¿no? Entonces aquí me citan, me presentan como ejemplo, ¿sí? Cada aumento en un punto en la tasa de desempleo para este país norteamericano genera, por ejemplo, el incremento de suicidios en 920 suicidios. Es decir, que cada vez que hay un punto más de desempleo, es decir, cuando la tasa de desempleo aumenta en un punto, se generan estos indicadores, ¿no? Ustedes pueden ver que no son cosas positivas, ¿no? Aumentan los suicidios, aumentan los homicidios, ¿ya? Y tiene sentido porque la gente deja de trabajar, entran en procesos depresivos, no tienen dinero, y se generan estos problemas, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir con esto, o lo que quiere transmitir la diapositiva con esto, es que generalmente todo proceso macroeconómico tiene incidencia sobre la sociedad en sí. Lo mismo ocurre aquí en el Ecuador. Ustedes pueden ver lo que ha pasado. Teníamos tasas de empleo que no eran las mejores, pero gran parte de la gente que actualmente está desempleada estaba anteriormente trabajando en el sector público. Indistintamente si es bueno o es malo que el Estado tenga un gran tamaño, eran personas que tenían sueldo, eran personas que tenían recursos, eran personas que comenzaron a comprar sus casas, eran personas que comenzaron a comprar sus vehículos, eran personas que podían pagar mejores niveles de educación para sus familias, y de repente esta gente quedó en el aire, ¿sí? Y obviamente pasan a formar parte de la gente que no tiene empleo, ¿no? Y lo más seguro es que eso generó efectos sobre la economía o el comportamiento también de la sociedad. Nosotros lo podemos ver actualmente. Hay grandes niveles de delincuencia, hay grandes niveles de violencia, ¿ya? Es decir, de que todas estas cosas que ocurren a nivel macro afectan en realidad el comportamiento de la sociedad. Esto también era lo que les decía. Aquí en este gráfico, si bien es cierto, repito, es de los gringos, pero es un principio general lo que ocurre aquí. ¿Sí? Ustedes pueden ver la linecita azul. Esta línea azul no es otra cosa sino que la tasa de desempleo, ¿sí? Y la línea roja es la tasa de inflación. Y aquí se presenta una disyuntiva, ¿no? Y bueno, veamos los datos. Por ejemplo, generalmente cuando cae el desempleo, ¿sí? Cuando el desempleo es más bajo, la inflación es más alta. ¿Sí ven aquí? Aquí en esta partecita yo me puedo dar cuenta, permítanme un momento, déjenme ver si puedo colocar algo para resaltar. Permite. Bueno. Lo que les decía es que, por ejemplo, aquí en esta parte, ¿no? Baja el desempleo, pero la tasa de inflación es alta. ¿Cuál es la lógica aquí? Al bajar el desempleo, quiere decir de que hay más gente trabajando. Si hay más gente trabajando, ¿qué es lo que sucede? La gente tiene plata, tiene dinero. Si la gente tiene dinero, ¿qué es lo que pasa? Gasta. Y si la gente gasta, ¿qué ocurre con los precios? Son demandados en mayor cantidad al tener dinero la gente y eso genera un aumento en los niveles de precio. En cristiano, cuando tengo bajos niveles de desempleo, es decir, cuando la gente está trabajando, lo que va a suceder es que van a haber altos niveles de inflación. Pero asimismo, ustedes pueden ver casi a seguidilla que aumenta el desempleo grandemente, pero la tasa de inflación baja. Ahí ocurre lo contrario, ¿no? Simpático el comportamiento porque
Al aumentar el desempleo, lo que va a suceder es que la gente se queda sin trabajo, y si no tiene trabajo, no tiene plata, y si no tiene plata, no puede consumir, y si no consume, ¿qué es lo que sucede con los precios de los productos? Comienzan a caer por la poca demanda que tienen, ¿no? Y es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Es que ustedes pueden ver aquí, y eso lo vamos a revisar también más adelante, una relación justamente entre lo que sería el desempleo y las tasas de inflación, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué aprender economía? ¿Por qué aprender macroeconomía? Bueno, aquí presenta un cuadro, repito, esto es de la realidad gringa, pero simplemente es para presentarlo, ¿no? Donde tácitamente lo que hace es reflejar lo anterior, ¿no? Cuando existen esos niveles altos de paro, ¿sí? Las tasas bajas, y cuando existen bajos niveles de paro, lo que va a suceder es que la inflación disminuye. Bueno, modelos económicos entonces son una versión simplificada de la realidad, era lo que les decía. Tratamos de alguna manera de estudiar la realidad, pero no podemos recrearla completamente. Así que tratamos de utilizar estos modelos económicos que, como lo expresan aquí, es una visión muy simple de lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Nos da simplemente una aproximación, pero no necesariamente nos permite determinar todo lo que ocurre. Se descartan los detalles irrelevantes y son utilizados para mostrar relaciones entre variables, explicar el comportamiento de la economía, llevar a cabo políticas para mejorar el funcionamiento de la economía, ¿no? En cristiano me permite entender cómo funcionan las cosas en la vida real, justamente para poder explicar esos comportamientos de variables, explicar en sí el comportamiento de la economía y poder tomar decisiones directrices, en este caso políticas, para tener un mejor desempeño en la economía de la nación. Un ejemplo de modelo, por ejemplo, que nos plantean aquí, es el de la oferta y demanda, ¿no? Esto también es algo que ustedes pueden haber visto con sus profesores. En este caso, la oferta y demanda de automóviles nuevos. Que me dice aquí que muestra cómo varios factores afectan a los precios y las cantidades de automóviles. Ustedes ya saben por teoría de que la demanda de un producto generalmente está afectado por una serie de variables, no solamente por el precio. Puede ser afectado por la renta, puede ser afectado por el nivel de, la renta, los precios de productos sustitutos, ¿sí? El precio mismo del producto, y así otras variables que pueden afectar a la demanda de algo, ¿no? De cualquier tipo de producto. Y de igual manera, la oferta también se puede ver afectado por ciertas variables. Entonces se supone que el mercado es competitivo, es decir, que hay una interacción propia entre la oferta y la demanda que está participando en el mercado. Cada comprador y vendedor es demasiado pequeño para afectar el precio, es decir, esto era una de las condiciones de un mercado de competencia perfecta, donde justamente una de las condiciones me hablaba de que el tamaño de productores y vendedores era pequeño con relación al mercado total. Y eso entendiendo que eso tenía lógica por el hecho de que al ser pequeños no pueden incidir presionando el mercado para hacer que las condiciones del mercado cambien. Las variables, por ejemplo, con relación a la cantidad demandada de automóviles, cantidad que demandan los compradores, QDS o Q sub S en realidad es la cantidad de automóviles que se van a ofertar, en este caso que ofertan los productores, es el precio de los nuevos automóviles y, oye, es el ingreso agregado, ¿no? o la renta. PSUA, en este caso, pone el precio del acero como un factor también importante dentro de la ecuación, ¿no? Entonces, esto también ustedes tienen que haberlo visto, la ecuación de demanda, en este caso, la cantidad demandada va a ser igual, obviamente, a la demanda, y esa demanda va a estar en función de estas variables, que es el precio y el nivel de ingreso. Son dos variables que estarían explicando el comportamiento de esta cantidad de demanda. Indica que la cantidad de automóviles que los consumidores demandan está relacionada con el precio de los automóviles y el ingreso agregado.
Bueno, un poquito recordando lo que es la notación de manera general, porque también vamos a ver ecuaciones de oferta y demanda agregada, entonces es importante poder recordar estos temas. La notación general de una función solo muestra que las variables que se relacionan, ¿no? En este caso, la cantidad demandada, que es esto, es la representación de la demanda, está en función, y esta demanda va a estar en función del precio y el nivel de ingreso agregado. Una forma funcional concreta indica la relación cuantitativa precisa. Por ejemplo, la ecuación de la demanda o la demanda va a ser igual a 60 menos 10P más 4. Y esto no es otra cosa sino que una ecuación, en este caso una ecuación lineal, que explica el comportamiento de la demanda en función de las variables precio y ingreso agregado, ¿no? En otras palabras, esta ecuación es lo que explica cómo se va a comportar la demanda. Cuando cambie el precio, cuando cambie el ingreso, esas modificaciones se registran en la ecuación y eso arroja una cantidad de demanda, ¿no? Pero lo que sucede es que estas variables explican el comportamiento de esta variable de acá, ¿no? Entonces, esta variable que es la dependiente va a ser explicada, o en otras palabras, la demanda va a ser explicada en función del precio y de la cantidad de renta o de ingreso agregado que se tenga. Bueno, nuevamente ecuación de demanda, aquí ya nos presentan el tema de las curvas. Perdón. Entonces, recordarán ustedes que la demanda era justamente la relación que existe entre lo que es la variable cantidad y precio, ¿no? Y esta relación es inversa, es decir, que cada vez que el precio suba, lo que va a suceder es que la demanda va a bajar. Si yo tomo este puntito que está aquí, es el precio más alto con una cantidad de demanda un poco más baja, ¿verdad? Si ven la relación que hay aquí, o sea, esta cantidad se fija este precio y este es este punto que está aquí. Pero si me muevo en la curva, a medida que va bajando el precio, porque el precio va hacia para acá abajo, ¿verdad? Perdón, el precio baja, ¿sí? A medida que baja el precio, lo que sucede es que la cantidad demandada aumenta, ¿ya? Y eso es propio de la demanda. Estas variables, precio y cantidad, tienen una relación de tipo inversa, porque a medida que sube el precio, lo que sucede es que para la gran mayoría de productos baja la cantidad demandada y a medida que baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Esa relación inversa entre variables es lo que lleva a dar la forma decreciente a esta curva y si fuera recta, a la recta de demanda, ¿no? Es lo que explica este comportamiento decreciente. Pero la curva de demanda muestra la relación entre la cantidad demandada y el precio con todas las demás variables constantes. En este caso, la ecuación de la oferta, ¿sí? Tiene también su propio comportamiento, pero esta es diferente, ¿no? Igualmente se relacionan las dos variables, la variable precio y la variable cantidad, pero en este caso cantidad ofertada. Entonces, si ustedes ven la curva roja que está acá, que es la curva de oferta, la curva de oferta, por el contrario, a la demanda tiene un comportamiento creciente. ¿Cuál es la lógica? La lógica es sencilla, ustedes recordarán de los análisis micro que ustedes hacían, que cada vez que sube el precio, lo que va a suceder es que la cantidad ofertada va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar la cantidad ofertada? Usted preguntará, porque es lógico, si esta curva está explicando cómo se comporta la oferta, a medida que sube el precio, me están pagando a mí como productor más dinero por el producto que yo entrego al mercado. Entonces, si me están pagando más, ¿qué es lo que voy a hacer por lógica? Entregar más producto al mercado. Entonces, a medida que sube el precio, a medida que va subiendo el precio, ¿sí? Nosotros mientras nos movemos para acá, el precio va aumentando, ¿sí ven? A medida que sube el precio, la cantidad ofertada también aumenta, ¿no? Entendiendo la lógica de que al pagarme mejor por mi producto, yo como productor entrego más producto al mercado. Eso que hago de manera individual lo hace el resto de productores que están en el mercado y eso lleva a que yo tenga una curva de oferta con comportamiento creciente, ¿no? Que son las formas más básicas. Entonces, recordarán ustedes estas formas de curva de oferta y demanda. Y recordarán también este concepto, ¿no? El precio de equilibrio, que era básicamente el concepto que teníamos nosotros resultado del cruce de estas dos curvas, ¿no? El precio de equilibrio, precio de
de compensación de mercado no es otra cosa sino que, el punto de equilibrio, punto de compensación de mercado no es otra cosa que aquel punto donde la oferta y la demanda son iguales. ¿Qué implica eso? Que el precio ofertado va a ser igual al precio demandado y que la cantidad ofertada va a ser igual a la cantidad demandada. En Cristiano, donde se cruzan estas dos curvas, que es este puntito de aquí, usted puede ver que este punto es el mismo punto tanto para oferta como para demanda. Recuerde que al ser un punto tiene coordenadas en precio y tiene coordenadas en cantidad. Entonces, en ese punto, el precio al cual se oferta va a ser igual al precio que se demanda. Y la cantidad que se oferta va a ser igual a la cantidad que se demanda. ¿Ya? Entonces, en el punto de equilibrio, este punto es el mismo tanto para oferta como para demanda. Eso también en su momento tienen que haberlo visto al momento de graficar ecuaciones de demanda y oferta, ¿no? Listo, dice acá, un aumento en el ingreso aumenta la cantidad de automóviles para los consumidores, o sea, en otras palabras, al tener los consumidores más dinero, lo que va a suceder es que va a haber un desplazamiento en la curva de demanda, ¿no? Entonces, la cantidad demandada va a aumentar, ¿sí? Es sencillo el razonamiento, ¿no? Entonces, hay un cierto nivel de ingreso aquí en esta curva negra. Pero ¿qué sucede? Por algún motivo, los consumidores en este año tuvieron un mayor nivel de ingreso, es decir, tienen más dinero. Y al tener más dinero, lo más seguro es que tengan ciertas necesidades insatisfechas, y una de estas puede ser la compra de vehículos, y eso hace que al tener estos agentes más dinero, la curva de demanda aumente, ¿no? ¿Sí? Se desplaza. Ustedes pueden ver que se desplaza hacia la derecha. Entonces, para los mismos precios, lo que va a suceder es que ahora van a haber mayor cantidad de demanda, pero en el tiempo esos precios van a subir. Esto en el corto plazo, pero en primera instancia se desplaza la curva hacia la derecha. ¿Ya? Y este desplazamiento, lo que les decía, lo que incrementa son las cantidades y precio de equilibrio, ¿no? Entonces pasa a una nueva posición el equilibrio. ¿Sí ven? El equilibrio anteriormente estaba en esta posición, y al desplazarse la curva de demanda, lo que sucede es que el equilibrio alcanza un nuevo nivel, ¿no? Más superior, donde hay un mayor precio y una mayor cantidad de equilibrio. Un mayor precio de equilibrio y una mayor cantidad de equilibrio. ¿Sí? Muy bien, esto es la ecuación de la oferta, lo mismo que decía. En este caso, lo que me está diciendo el efecto del aumento en el precio, por ejemplo, de un insumo de producción, ¿no? Entonces, al aumentar el precio del acero, que es un material elemental para poder elaborar vehículos, lo que sucede es que el vehículo se vuelve más caro tácitamente, ¿sí? Se vuelve mucho más caro producir. Entonces, partiendo del criterio de que hay un presupuesto dado para la producción de vehículos, ahora me resulta que si yo voy a producir un vehículo, el presupuesto que tengo se va a ver restringido porque si antes, por ejemplo, podía producir 1000, ahora como suben los insumos, lo más seguro es que voy a poder producir menos cantidad con la misma cantidad de presupuesto que tengo, ¿ya? Y eso lleva a que la curva de oferta, por el contrario, al aumentar el precio del acero, que es un insumo que sirve para producir, se contraiga, ¿no? Eso lleva al desplazamiento de esta curva de oferta hacia la izquierda. Entonces, el aumento en el precio de este recurso que utiliza para producir el acero, reduce la cantidad de automóviles que los productores ofrecen a cada precio. Eso entendiendo de que tienen un presupuesto y en el corto plazo ellos no pueden modificar su presupuesto, entonces al no poder modificar la cantidad de dinero que disponen para poder producir, lo que sucede es que producen menos. Es decir, con la misma cantidad de dinero, pero generan menos producción porque ahora les resulta más caro comprar ciertos componentes que utilizan para producir. Y eso lleva, como les digo, a un desplazamiento de la curva de oferta, a una reducción en la curva de oferta, porque simplemente lo que va a suceder es que ahora van a producir menos vehículos. De acuerdo. Bueno, hasta aquí. Esto, una pregunta, ¿no? Yo estoy avanzando asumiendo de que esto sí lo pudieron ver. ¿Vieron ustedes ecuaciones de oferta y demanda? ¿Pudieron revisar esto con sus profesores? Sí, sobre los gráficos sí, profesor, sobre la escasez y sobre el exceso de demanda. Ya, eso sobre punto de equilibrio, escasez, ¿saben estimar ecuaciones de demanda? No, de ejercicio no hemos realizado. Solo los gráficos, así como usted nos está explicando, sí.
Ya. Bueno, la próxima semana vamos a hacer un pequeño jueguito para que aprendan esto, porque esto sí les sirve para poder trabajar en la tesis. ¿Ya? Porque si necesitan esto, lo más seguro es que van a investigar sobre un producto y necesitan estimar oferta y necesitan estimar demanda. Vamos a ver si hacemos un pequeño ejercicio para reforzar ese punto. ¿Ya? Pero se entiende. ¿Se comprende lo que he dicho? Sí, profe. ¿Todos? ¿Sí entienden? El resto Sí, asumo profe. que entienden. Ni la Sí, cámara profe. prenden, pero asumo que entienden. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que les he pedido que si tienen alguna duda, por favor me interrumpa y me pregunten. El día del examen, yo en realidad lanzo mi examen es pesado, porque asumo que mientras voy desarrollando mi materia, deben de ir preguntándome y solvento todo lo que no se pueda comprender. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿hasta aquí algo que no se haya comprendido de lo que ha avanzado? ¿Está claro? ¿No hay ninguna inquietud? ¿Ninguna? Bueno, libero mi alma de cualquier pecado entonces. Vamos avanzando. Muy bien, chicos. Entonces, ya para ir cerrando este tema, porque les voy a pedir que sigan revisando, no los voy a bombar más, vamos a seguir viendo estos temas y ya la próxima clase comenzamos con el primer indicador que tiene que ver con Producto Interno Bruto, que va a ser el primer indicador que vamos a revisar. Les pido, vayan revisando este material que está en la plataforma, comiencen a leerlo, y les pido de verdad, de favor, léanlo y háganme las preguntas de las cosas que no se comprenden, para poderles explicar, ¿sí? Entonces tienen ustedes material colgado, a voluntad revisen ese material y utilicen esta hora que tienen de trabajo asincrónico para poder hacer esta revisión de los documentos que les he colgado en plataforma. Y cualquier inquietud y pregunta me la tendrían para el día lunes que tenemos clase. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Si no hay ninguna otra pregunta, cerraríamos ahí. Gracias por la atención a todos aquellos que han estado pendientes de la clase y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe.